Buen día, jóvenes universitarios, señoritas universitarias. Vamos a continuar con el desarrollo del tema que está relacionado con la financiación del desarrollo a nivel internacional. Estamos en la parte 2 de los organismos conexos del Banco Mundial, del Grupo Banco Mundial. En este caso, vamos a abordar el acápite del Organismo Multilateral para la Garantía de Inversiones. Como sigla tiene OMGI, o sea, es conocido como OMGI, este organismo. Este organismo es un organismo, diríamos, joven, entre comillas, creado en 1988 al interior como una entidad del Grupo Banco Mundial, con el objetivo central de promover la inversión extranjera en los países en desarrollo, pero proporcionando garantías contra pérdidas por riesgos no comerciales. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, por ejemplo, a la expropiación, a la inconvertibilidad de monedas, o sea, problemas en tipos de cambio, ¿no? Y restricciones que pudiera haber en las transferencias de activos entre países, principalmente divisas. También se considera como riesgo comercial las guerras, los disturbios civiles, guerras civiles, disturbios civiles que se dan en los países. Este organismo, OMGI, presta asistencia técnica para apoyar a los países a difundir información sobre oportunidades de inversión. Es decir, cuando un país pide al banco sobre servicios, apoyo sobre servicios de mediación en conflictos que se han derivado de las inversiones, ¿no? Eso es centralmente. Luego tenemos el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este organismo fue creado en la década del 60, 1966, y contribuye a favorecer y a fomentar la inversión extranjera, proporcionando servicios de conciliación y arbitraje en las diferencias que se dan entre los países o entre entes financieros internacionales y los países cuando está relacionada con las inversiones extranjeras, ¿ya? CIADI en ese sentido ayuda a promover inversiones internacionales a través de la conciliación y arbitraje de disputas que pudiera haber entre inversores extranjeros y los países receptores, ¿ya? Los servicios de arbitraje del CIADI, también comprende actividades de investigación y además edita publicaciones relativas a legislación sobre otros tipos de arbitraje que pudiera existir. Entonces, con estos elementos que hemos visto en OMGI como entidad del Grupo Banco Mundial y los elementos que hemos visto en CIADI también como entidad del Grupo Banco Mundial, prácticamente hemos abordado las cuatro entidades que son parte del Grupo Banco Mundial, aparte del principal, que es el Banco de Reconstrucción y Fomento, que generalmente se llama solo Banco Mundial, y el conjunto de los cuatro más
Banco Mundial se llama Grupo Banco Mundial, pero hemos mencionado también otros dos entidades que son parte también del Grupo Banco Mundial, lo cual no hemos tratado porque no son de mucha importancia para el desarrollo de esta materia. Nos vamos al punto 3. Otros organismos y entidades internacionales de asistencia financiera, siempre en el mundo, ¿no? Entonces, además de este grupo de instituciones del Grupo Banco Mundial, existen otros organismos internacionales que dependen de la Organización de las Naciones Unidas, que tienen por finalidad específica apoyar a los países en desarrollo. También se tienen otras entidades, fuera del anterior que he mencionado, que apoyan también el desarrollo de los países, y estos son los bancos regionales de desarrollo, ¿ya? Que están en el mundo clasificados en 3 tipos de bancos regionales. Luego tenemos también la Corporación Andina de Fomento, tenemos el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Países para el Desarrollo Económico. También tenemos aquí mismo las instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones, ¿ya? Aquí es importante señalar cuáles son los países que son componentes de la Organización de Países para el Desarrollo Económico, ¿ya? Porque he mencionado hace un momento y es muy importante esto. Países de la OCDE, ¿no? Ustedes han estado haciendo lecturas de todo tipo en varias materias, a veces aparece OCDE, ¿no? Es OCDE, Países con Organización de Países para el Desarrollo Económico. En orden alfabético son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, y ahí entran, fíjense, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, ¿ya? Nos vamos al primer punto que habíamos mencionado en términos genéricos al empezar este punto 3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Se crea en 1966, ¿ya? Es de las Naciones Unidas. Es un ente de cooperación muy importante de carácter técnico y es en la fase de preinversión, tanto para proyectos que se desarrollan luego en el sector económico o en el sector social o combinado sectores económicos sociales, ¿ya? Preinversión. Fíjense que no está financiando el proyecto, es antes del proyecto. Si quieren, para hacer el proyecto, ¿ya? Porque hay proyectos pues costosos, ¿no? Pueden haber proyectos que cuesten $1 millón, $5 millones, $10 millones. Entonces, ese apoyo se puede conseguir ahí. B. Bancos e instituciones regionales y subregionales de desarrollo. Es el segundo punto, el punto B al cual nos hemos referido hace un momento al abordar al inicio el acápite 3. Estos bancos regionales son 3 y están relacionados con América, con Asia y con África. Para América tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que ustedes conocen. 1961, funciona desde 1961. Luego tenemos el Banco Asiático de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, 1964, el Asia. Y el tercero, Banco Africano de Desarrollo, 1967, década del 60, todos. Su centro de operaciones obviamente que es África. Estos bancos
conceden préstamos a tipos de interés de mercado, ¿ya? Los préstamos se otorgan a los países menos desarrollados de cada zona geográfica. En este caso, cuando son de menor desarrollo, tienen ciertas ventajas en cuanto a plazos y tipo de interés, porque el préstamo no se lo hace solamente a los países menos desarrollados. En realidad está abierto a todos los países, en este caso de América, de Asia y de África, ¿no? Los países que integran esta zona, y en algunos casos son países industrializados, lo que les decía, ¿no? Aparte del capital que tienen los países socios, ¿ya?, en el BID obtiene recursos a base de la emisión de bonos que se colocan en los mercados internacionales. Hemos hablado de esa colocación de bonos, ¿no?, de venta de bonos en los mercados internacionales. Entonces, de esa manera se tienen recursos para canalizar hacia países que precisan. Ahora nos vamos a las instituciones multilaterales también que financian el desarrollo, pero a nivel subregional, en América en este caso. Ahí tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica, que opera en América Central, la Corporación Andina de Fomento, que directamente está relacionado con la Comunidad Andina de Naciones, hoy en día Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Venezuela está por el momento con permiso está fuera de la Comunidad Andina de Naciones, está con permiso. Y luego tenemos el Banco de Desarrollo del Caribe para los países del Caribe frente a América Central, ¿no? Son muchos países, son alrededor de 15 países, ¿ya? Luego tenemos las instituciones también multilaterales de financiación de desarrollo a nivel subregional en el África. Aquí tenemos 3 bancos: el Banco Africano Occidental de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África y otros países, ¿ya? Fíjense que estamos completando el abanico. ¿Qué tenemos en Europa? Tenemos el Fondo Europeo de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Este último tiene que ver también con la reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos vamos al tercer punto, que es que está dado aquí en este inciso C: Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de los Países para el Desarrollo Económico. Ese conjunto de países que hace rato había indicado. Estos países canalizan flujos financieros, hacen préstamos a países de mediano y menor desarrollo, ya sea a nivel bilateral o a nivel multilateral. Utilizan varios mecanismos internacionales para ello. Obviamente que esos flujos financieros no son gratuitos, hay condicionamientos en todos los casos. Tenemos también las ayudas de las organizaciones, de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ¿ya?,
países exportadores de petróleo. No todos los países exportadores son parte de la organización, de esta organización, ¿ya? Y dentro de los países exportadores de petróleo, también se tiene la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo. Entonces, prácticamente es un grupo formado por dos tipos de países. Ellos canalizan ayudas financieras o apoyos financieros a países de menor desarrollo y de mediano desarrollo, ¿ya? Igual que hace un momento cuando hablábamos de los fondos europeos, ¿ya? Otras clases de ayudas. Aquí tenemos principalmente los flujos que canaliza Estados Unidos utilizando ya sea mecanismos diversos o agencias federales que ellos tienen establecidos, ¿ya? Y tienen réplicas en otros países desarrollados, ¿ya? O sea, no solo esto hace Estados Unidos, quiero decir, también otros países altamente desarrollados utilizan más o menos este tipo de mecanismos y agencias propias de ellos para canalizar flujos financieros de esos países a otros países, siempre de menor desarrollo o de mediano desarrollo. Aquí tenemos la AID, Agency for International Development. Es un organismo del gobierno de Estados Unidos. Es un organismo del gobierno de Estados Unidos que financia toda clase de proyectos en países menos desarrollados en forma de créditos en muchos casos y en forma de donaciones en otros casos. Claro que son proyectos más pequeños, más chicos, ¿no? En términos de montos. Estamos hablando, por decir, $50,000, $100,000 o $200,000, etc. ¿Ya? Pero es bien importante el papel de este organismo de gobierno de Estados Unidos porque es una manera de entrar a los países. Hoy en día Bolivia no tiene, digamos, relación con Estados Unidos para aceptar este tipo de préstamos o donaciones, créditos o donaciones. Es lo que generalmente se conoce como USAID. Recuerden ustedes, USAID, AID de Estados Unidos, United States Agency for International Development. Ya está. Luego también tenemos de Estados Unidos la PL 480 o Ley Pública 480. Es un sistema también de donación o venta de excedentes agrícolas que tiene Estados Unidos a precios bajos y para pagar en moneda nacional y con vencimiento a largo plazo. Obviamente que esto también, como el anterior, como la AID, son mecanismos que están condicionados, ¿no? Nosotros te damos esta donación o este crédito blando, pero ustedes hacen esto, así, concretamente. Pero ahora estamos haciendo las cosas en forma esquemática, ¿no? Bueno, ahí prácticamente terminamos esta clase. Hay uno chiquito, los créditos de exportación e importación, BANC. Esto es de Estados Unidos también.
es una agencia federal y por objetivo tienen centralmente la exportación de bienes de equipos. Es decir, ellos mandan bienes de equipos para que otros países le compren, pero les dan crédito para que les compren. ¿Se dan cuenta? Viene un poco atado, ¿no? Eso depende del tipo de interés, ¿no? Aquí terminamos, señoritas, jóvenes universitarios, el tema, que por cierto es corto este tema, es un tema panorámico, es un tema, pero que cualquier economista tiene que tener idea de quién financia el desarrollo en el mundo. Y con esto, aparte obviamente del sistema financiero privado, estamos cerrando en cierta manera el círculo. Aquí lo único que faltaría es el país, el otro país que está relacionado con los acuerdos bilaterales, porque también hay flujos financieros desde los países desarrollados y medianamente desarrollados hacia otros países de menor desarrollo. Y ahí es donde se da todo el mercado internacional de capitales, ¿no es verdad? O si quieren, también visto desde otro lado, refiriéndonos solamente, se da el mercado internacional de divisas o mercado de divisas concretamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes y vayan a estudiar, estudien. Ya está dada la fecha para el examen del tercer parcial e incluye los temas 9, 8, 7 y 6. ¿Ya? Hasta luego.